Muy buenas tardes a todos, gracias por participar. Estamos quitando tiempo precioso y preciso y nuestro agradecimiento a todos los que van a escuchar la charla de hoy. Dado que tenemos algún problema en los accesos directos, hemos habilitado este número de Zoom, este número de WhatsApp que ven ustedes en pantalla, y aquellas preguntas que les vayan surgiendo durante la presentación, va a ser una presentación en PowerPoint, pues pueden remitirlas aquí. Pueden ser mensajes de audio a este número de WhatsApp, anótenlo, o puede ser también un mensaje de texto normal. Y luego al final de la charla, estoy apoyado por detrás con el coordinador técnico, pues pondremos las preguntas y las iremos respondiendo por orden de llegada. Bueno, entro con la presentación. A ver, un minuto. Es que aquí en los technicalities a veces... Paro primero por mi lado para que usted pueda... Eso comenzar. es. Segundo, y ya está. Ahora, un minuto. Estamos aquí. ¿Se ve ahora? ¿Bien? Sí. Bien. Perfecto. Bueno. A ver, la cuestión con el tema de Charlie Hebdo, recuerden también la época de Salman Rushdie, las caricaturas que hubo en Dinamarca donde se generaron alborotos, hubo destrozos, ataques a embajadas, etc. Para nosotros que somos la comunidad Ahmadía, voy a hacer una pequeña presentación de la comunidad Ahmadía, lleva registrada en España desde el año 1946. Tuvimos también el honor de fundar la primera mezquita en España después de 700 años, que está aquí en Pedro Abad, en Córdoba. Pues nuestra posición es bastante distinta a lo que ciertos elementos extremistas o radicales dentro del Islam han querido hacer de este evento. ¿Cuál es la carta de ética en la profesión del periodismo? Esto lo he extraído de un comité nacional francés que data de marzo del 2011, y analizando en concreto la figura del profeta Muhammad. El profeta Muhammad es el fundador del Islam, que es el fundador de una religión de casi 1.500 millones de personas. Tendríamos que analizar si los periodistas que hablan sobre él o le ridiculizan, como ha sido el caso a lo largo de estos años. He mencionado el caso de Salman Rushdie, una película que se hizo en Dinamarca, etcétera. Están manteniendo esta carta de ética. Por ejemplo, ¿es verdad que los periodistas de Charlie Hebdo respetaron la dignidad y la presunción de inocencia, en este caso del profeta del Islam, y mantienen el espíritu crítico, esa actitud de integridad de él? ¿Es verdad que los periodistas de Charlie Hebdo obviaron la intención de hacer daño, no alteraron los documentos o la malversación de imágenes, la manipulación, la censura? ¿Es verdad que ellos ejercieron la máxima vigilancia y analizaron el origen antes de divulgar las caricaturas, no solo en el caso de Charlie Hebdo, sino en el caso de Salman Rushdie o las películas danesas? ¿Es verdad que esos periodistas, una vez que, por ejemplo, nosotros, como comunidad Ahmadía, escribimos diciéndoles que aquellas caricaturas pues, no eran correctas y no representaban la figura del santo profeta? Nosotros decimos santo profeta porque le respetamos, como realmente pensamos los musulmanes que vivimos pacíficamente. ¿Ellos dieron algún tipo de salida o cobertura? Y la pregunta también importante es que esta libertad de prensa no debe ser utilizada con intenciones interesadas. Yo hice un estudio de una tirada más o menos de 50.000 ejemplares. Cuando se publicaron estas revistas, la tirada fue prácticamente de 6 millones de ejemplares, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, siguiendo esta carta de los códigos de ética periodística, creemos que ellos han dejado de lado su propia ética, no pueden basar en fuentes comunes
para escribir sin tener una investigación o, digamos, un análisis más concreto de lo que ellos quieren publicar. A modo de ejemplo, he puesto algunas citas de grandes pensadores como Lamartine, como Ruth Standard, Carlyle, donde estos grandes pensadores occidentales mantienen una posición muy distinta respecto a la figura del santo profeta del Islam y vieron en el Islam algo distinto. Otro gran problema que sufrimos los musulmanes que vivimos en Europa y los que somos ya nacidos, en nuestro caso somos musulmanes españoles, es que creemos que es una religión malentendida en el Occidente porque estamos sujetos a estereotipos como que es una religión espadachina, la mujer está subyugada, no hay tolerancia, no hay libertad de expresión. Islam significa paz y hacer lo que Dios quiere. Entonces, desde el punto de vista de los que siguen el Corán en su forma original, un musulmán es aquel que busca la paz entre sus semejantes haciendo o cumpliendo los mandamientos que Dios ha prescrito en el libro sagrado que es el Corán. También iremos a hacer un pequeño análisis para demostrar que el Corán no permite en ningún caso ante un acto de blasfemia reaccionar como lo han hecho ciertos supuestos musulmanes, que también analizaremos el porqué de estas reacciones. ¿Cuál es la situación del Islam actual? Hay un dicho del santo profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, dijo que llegaría un tiempo, es este, en el que del Islam no quedaría más que el nombre, del Corán no quedaría más que el texto. Dijo que las mezquitas, a pesar de estar llenas, estarían carentes de rectitud y los eruditos religiosos serán las peores criaturas bajo la bóveda del cielo. Sharrun min tahta hadem as-samaa. Tramarían complots que se volverían después contra ellos. Cuando al santo profeta Muhammad se le cuestionó que esta va a ser la situación tan deplorable de los musulmanes, él dijo que vendría una época de renacimiento. Es verdad que debido a los actos de ciertos, entre comillas así denominados musulmanes, que intentan representar el Islam por sus intereses partidistas, se está metiendo a millones de musulmanes pacíficos que viven dentro de Europa, dentro del mundo, por el estereotipo que han generado unas decenas de miles. Es decir, 1.500 millones de musulmanes ahora mismo están considerados bajo el estereotipo de unas decenas de miles que están guiadas por líderes religiosos que tienen ansia de poder y que están defendiendo sus intereses geopolíticos. Los periodistas, cuando analizan ciertos actos o actos de estas decenas de miles, no contrastan si el Santo Corán apoya lo que está ocurriendo dentro cuando estas gentes actúan de esta forma. No conocen la vida del santo profeta del Islam, por qué él tuvo que reaccionar ante una agresión con una guerra defensiva porque le iban a matar, y tampoco los periodistas analizan si lo que supuestamente ciertos ulemas hoy están utilizando por sus intereses personales está basado realmente en las enseñanzas del Islam o en la vida del santo profeta Muhammad. Yo pongo esto como ejemplo porque cuando se produce una noticia donde, como fue el caso de Charlie Hebdo, los titulares de las prensas se llenan con tinta roja, pero cuando hay musulmanes que están trabajando en África, trabajando en hospitales, trabajando en colegios, no para musulmanes, hay organizaciones humanitarias dentro del mundo islámico, en nuestra comunidad hay una ONG, esas noticias no salen en ningún lado. Entonces, también haremos el análisis de por qué los medios de comunicación siempre
ensalzan digamos, la parte negativa de una noticia y no publican o no contrastan con otros, en este caso musulmanes, que estamos intentando dar la imagen que nosotros consideramos que es la real y no esta imagen distorsionada del Islam. ¿Qué piensan filósofos y pensadores occidentales sobre la figura del profeta? Por ejemplo, Alphonse de Lamartine dice: si la grandeza del objetivo, la falta de medios, un hombre analfabeto que nace en un desierto, un pastor, y la inmensidad de los resultados fueran las tres medidas del genio humano, ¿quién podría atreverse a comparar humanamente a los grandes hombres de la historia moderna con Muhammad? Los más destacados de entre ellos en la historia solo han batido ejércitos, leyes e imperios. Dice: filósofo, orador, apóstol, legislador, guerrero, hablaremos sobre las guerras del profeta, que son guerras defensivas, conquistador de ideas, restaurador de dogmas racionales, el fundador de 20 imperios terrenales y de un imperio espiritual. Este es Muhammad. Considerando los estándares según los cuales se puede medir la grandeza humana, bien podemos formular: ¿hay algún otro hombre más sublime que él? Stanley Lane Poole dice: perdonó libremente a los Quraysh. Los Quraysh eran las tribus que le atacaron cuando él empezó la predicación sobre la unidad de Dios. Durante 13 años sufrieron la persecución más cruenta por parte de sus propios familiares. Y cuando él entró vencedor en la Meca, concedió una amnistía general a todos sus perseguidores. Fue así como Muhammad entró de nuevo en su ciudad natal. Entre todos los anales de las conquistas no hay una entrada triunfante comparable a esta. Y Ruth Cranson, este libro es de 1949, The Word Faith, dice que Muhammad nunca instigó la lucha o el derramamiento de sangre. Cada batalla que luchó fue en defensa propia, luchó para sobrevivir. Huye de Meca cuando los musulmanes son cercados. Hay detalles, hay una serie de sermones que está dando el Jalifa sobre los primeros conversos al Islam. Mujeres eran atadas en camellos que iban en direcciones contrarias, eran desgarradas vivas. Al propio tío del profeta le mataron y comieron su hígado crudo para vengar por qué la gente se estaba convirtiendo a su fe. Su propia esposa fallece en un asedio por falta de alimento. Cuando la situación se volvió tan insoportable, él emigra a otra ciudad y un ejército invasor viene a matarle. Ruth Cranstrom dice que cualquier lucha que él instigó fue en defensa propia. Y hace una observación. Dice: ciertamente ninguna nación cristiana. Este libro es de 1949, de 140 millones de personas, obviamente se refiere a Estados Unidos, que actualmente es capaz de despachar a 120.000 civiles indefensos con una sola bomba, puede mirar con recelo a un líder que a lo sumo mató a unos 500 o 600 en defensa propia. ¿Qué dicen los periodistas de Charlie Hebdo? Nos podemos reír de todo, ¿no? Entramos dentro de podemos meter en la risa la miseria, la minusvalía, el hambre. Podríamos ir a la India o al Pakistán, sacar fotos que no son visibles y hacer caricaturas de ello. ¿Tienen derecho a hacerlo porque no hay ninguna ley que lo prohíba? Por la libertad de expresión. Y si no nos reímos de esas caricaturas es porque no tenemos sentido del humor. La Convención Europea de los Derechos Humanos, en el artículo 10, dice que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Pero este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir información sin que haya interferencias con autoridades públicas y de consideración de fronteras. Es decir, se da la autorización, pero el mismo artículo pone estas restricciones. Estas libertades pueden estar sometidas a formalidades, restricciones, ¿por qué? Porque hay que defender el orden, la protección de la reputación o los derechos de los demás, para impedir la divulgación de información confidencial, para garantizar la autoridad y la imparcialidad del Poder Judicial. Si uno está moviendo el brazo dentro de una sala y lo mueve de forma indiscriminada, pongo un ejemplo después con un palo de bate, y resulta que hay una persona delante
el espacio donde él puede mover ese bate termina donde comienza el cuerpo o la cabeza de la otra persona. En la Convención Europea de Derechos Humanos se contempla la protección de la reputación o los derechos de los demás. ¿Qué siente un musulmán cuando es mofado su profeta? Indudablemente, él siente un dolor inmenso. Quiero hacer dos apuntes aquí. No sé si la ley ha variado, pero en el Código Penal inglés se considera blasfemia todo aquello que atenta contra Santo Jesucristo y Santa María. En el Corán, como vamos a ver ahora un poco más adelante, no se puede insultar a ningún profeta. Nosotros cuando mencionamos a los fundadores de otras religiones siempre decimos alayhi salam, la paz de Dios sea con todos ellos. Claro, aquí vienen las opiniones, ¿no? Puede haber tantas respuestas como partidarios, porque ¿entran estas caricaturas en la categoría de la protección de los derechos de los demás? Es decir, el derecho de todos y cada uno a profesar una religión y el deber de todo ciudadano a no despreciar la religión de los demás. Yo he estado mirando algunas de las caricaturas de Charlie Hebdo y es verdad que ellos también atacan a Santo Jesucristo y a Santa María. Sé que hay cristianos practicantes que sienten dolor cuando ven estas caricaturas. Desde la perspectiva coránica, como he dicho antes, ningún musulmán tiene derecho a insultar, calumniar, denostar o intentar atacar a los fundadores de otras religiones. ¿Qué es lo que decimos nosotros como comunidad musulmana Ahmadía? Me gustaría que se quedaran con el nombre Ahmadía, volveré luego con ello. Dice que cuando oigáis que son negados y escarnecidos los signos de Allah, no os sentéis con ellos mientras no inicien otra conversación. Esta es la única revancha que permite el Corán cuando insultan a Dios, cuando insultan al profeta, cuando insultan al Corán, en este caso cuando insultan a Santo Jesucristo, porque creemos en él. Lo único que dice es que no os sentéis con ellos, es decir, no mantengáis amistad con ellos, a menos de que ellos inicien otra conversación. Por lo tanto, insultar, mofarse, burlarse, blasfemar, no se aprueba en el Santo Corán, ni se ven ejemplos en la vida del Santo Profeta Muhammad. Yo he nacido aquí, esta anécdota quería contarla, porque me considero español. De niño siempre tenía que escuchar aquello en fin, es una palabrota, ¿no? Me cago en Mahoma que tenía el culo de goma. Yo recuerdo, siendo niño, a mí eso me dolía, me dolía mucho. Pero yo no podía tomar represalia en el sentido de que ahora voy a mofarme de Jesús. Y recuerdo esto fíjese, tengo ya años, pero ese sentido de revancha que yo quería tomar por la educación religiosa que yo he recibido en casa, sabía que yo no podía hacerlo porque Jesús era un profeta querido para nosotros. Entonces, tenemos que respetar los sentimientos de los demás, porque líderes que son considerados más queridos incluso que los propios padres no deben ser vejados, y menos cuando no hay unas fuentes de información que testifiquen que estos líderes religiosos actuaron de esa forma. No hay castigo por un acto blasfemo. El Islam condena cualquier tipo de violencia y terrorismo en nombre de la religión. El propio profeta Muhammad, el fundador del Islam, mostró el más elevado nivel de paciencia en respuesta a provocaciones e insultos. Hay un ejemplo. Había un judío que empezó a denostar al profeta delante de otro compañero del profeta. Y el compañero del profeta le pegó una torta, ¿no? Porque decía que Moisés era superior a Muhammad, etc. Cuando esta persona judía fue a ver al profeta del Islam, llamó a su compañero y le dijo que él no tenía ningún derecho a haber golpeado al otro porque hubiera insultado o denostado al profeta del Islam frente a Moisés. También esto está en línea con lo que he hablado respecto a cuidar los sentimientos ajenos. Otro versículo del Corán dice que no insultéis a quienes ellos invocan en lugar de Allah, no sea que ellos, por despecho, insulten a Allah en su ignorancia. Como nosotros reconocemos a todos los profetas, pues obviamente nosotros no podemos insultar
a ningún líder religioso respetado o sí, respetado por millones de personas. El Islam garantiza la libertad de opinión y expresión, pero con responsabilidad. Es decir, en nombre de la libertad no se puede atacar ignorando los derechos. ¿Dónde acaba la libertad? ¿Dónde comienzan los derechos de los demás? ¿Qué se pretende? Yo a veces me pregunto cuando se publican estas anécdotas, estas caricaturas, lo que ocurre es que se genera una corriente porque hay reacciones inadecuadas que no están apoyadas por el Islam y, como he dicho antes, de una tirada de 50.000 se venden 6 millones. De hecho, se han vuelto a reimprimir ahora otra vez con motivo del juicio que se está celebrando contra los que hicieron el ataque. De alguna manera están dando más fuego, es decir, con este tipo de reacción de quemar embajadas, atacar editoriales, pues esta mofa que hacia el santo profeta del Islam, de una tirada de 50.000 a 6 millones, de alguna forma estos mismos extremistas están echando más leña dentro del fuego y avivando más aún las diferencias. Según el Corán, tenemos derecho a expresar nuestra opinión para cuestionar intelectual y racionalmente cualquier doctrina de asuntos religiosos. Es incorrecto decir, y he leído algunos comentarios en nuestra página web hoy con motivo de esta conferencia, es que el Islam es dictatorial. No. El Islam lo que dice es no tienes que atacar o insultar a otros porque eres libre para opinar. Entraremos también, imagino que habrán preguntas luego dentro de los oyentes. Hay un autor que es Michael Hart y en su libro Las 100 personas más influyentes del mundo, pueden mirarlo, esto es Ranking of the Most Influential Person in History, sitúa al profeta del Islam como la primera persona más influyente. Se hizo una entrevista en la calle, por las calles de España, y normalmente la gente decía que era Santo Jesucristo, pero según este hombre es el profeta Muhammad. Entonces, ¿qué sentimos? Pues he puesto el ejemplo este de que lo digo, no pasa nada, porque son dichos populares en España. Lo de me cago en Mahoma que tenía el culo de goma, pues yo me sentía muy triste. Me sentía muy triste. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues perdonar. No hay otra opción. Separarnos de ellos. No tengo que responder en el mismo tono y pedir por estas personas ignorantes que lo que están haciendo o intentan hacer es generar provocaciones. ¿Cómo hubiera reaccionado el santo profeta del Islam? ¿Habría matado, como ocurrió con Charlie Hebdo, a estas personas? La respuesta es no. Hay un hadith, los hadices, para que entiendan ustedes, una parte de la Sharia islámica es el Corán, que creemos que fue revelación de Dios, y otra parte son los hadices, que eran sus dichos. Dijo que un verdadero musulmán es aquel de cuya lengua y manos los demás están a salvo. ¿Habría organizado manifestaciones violentas, destrozando, dañando edificios, quemando embajadas? No, porque incluso en tiempos de guerra, el profeta del Islam prohibió atacar, destrozar o destruir las propiedades, campos y pertenencias de los enemigos. En una ocasión él viajaba a Taif llevando el mensaje del Islam y empezaron a apedrearle. Empezó a sangrar profusamente y creemos los musulmanes que un ángel le preguntó si quería que esa ciudad fuera destruida. Él dijo que no, que él esperaba que mediante la misericordia de Dios, si ellos no seguían la guía, quizás sus hijos pudieran hacerlo. Si uno ataca por la ignorancia, lo que tenemos que hacer es perdonar, aguantar el insulto y pedir por ellos. Quizá un día ellos lleguen a reflexionar que no es bueno atacar a los líderes de otras personas. Hay una respuesta del Papa que cuando ocurrió esto dijo que si alguien hubiera insultado a mi madre, ¿tú no crees que le hubiera pegado un puñetazo? Pues algo así sentimos los musulmanes cuando atacan a nuestro profeta. Y algo así sienten los cristianos, también tengo amigos cristianos practicantes, cuando ven que se mofan de Santo Jesucristo o se mofan de Santa María.
Si hoy el santo profeta del Islam hubiera estado entre nosotros, no hubiera dado a nadie, habría respondido a la ignorancia con sabiduría y misericordia, porque hay un versículo del Corán que dice que él fue enviado como una misericordia para toda la humanidad. Tenemos un jalifa, que es nuestro quinto jalifa, ahí tienen su foto. Él es un líder de casi 150 millones de musulmanes ahmadis en todo el mundo. Y, claro, las cuestiones controvertidas respecto al Islam pues siempre le son formuladas desde nuestra posición ahmadía. Son musulmanes ahmadis y esto lo reiteraré varias veces porque somos una comunidad que tenemos un pensamiento distinto a ciertas comunidades musulmanas más extremistas. Nuestro lema es amor para todos y odio hacia nadie. Ya hablaremos un poquito al final. Él dijo en una conferencia de prensa que lo que tenemos que hacer es ignorarles y alejarnos de esta gente. ¿Por qué? Porque si respondemos, al final vamos a ser reos de la misma deficiencia que ellos tienen. ¿Y a quién corresponde que nosotros creemos que hay otra vida? El hecho de que se nos juzgue por lo que hemos cometido, pues no será una labor nuestra, sino un tema relacionado con un juicio que los creyentes creemos que habrá después de la muerte. Entonces, nosotros tenemos que ignorarles. Sí publicamos en prensa, esto es verdad, pero nos publican muy poco. Este es un análisis, no sé si hay periodistas ahora mismo dentro de los oyentes, y la pregunta vuelve a ser la misma. Cuando buscamos posturas de concordia, no se publican. Cuando es un tema de discordia, se publica en grandes líneas, en grandes titulares, se le da máxima audiencia, suele ser la noticia del día. En esa percha informativa intentamos buscar un hueco, los musulmanes que nos consideramos pacifistas, y rara vez se nos publican cosas. Rara vez se nos publican cosas. Nos cuesta mucho hacer llegar este mensaje, nos cuesta mucho. También el quinto jalifa dice, es el versículo completo. Antes he dado solamente he mostrado una parte de él, y es que cuando oigáis que son negados y escarnecidos los signos de Allah, no os sentéis con ellos hasta que no cambien de conversación. Porque si no, seríamos como ellos. Una anécdota, yo viajaba una vez en un avión y estaba Salman Rushdie, es algo de hace 20 años, había dado unas conferencias en el Escorial, recuerdo. Y bueno, me di cuenta que era él porque tenía mucha protección, ¿no? De hecho, el avión paró antes de llegar a Londres, le bajaron un coche especial. Había no sé si era el Imam Khomeini, había dado una recompensa de no sé cuántos millones de dólares, pero a mí me venía este versículo a la mente, ¿no? No me siento con él. Es decir, si yo me hubiera sentado con él, pues posiblemente le hubiera dicho hola y poco más. O cambiamos la conversación, podemos hablar de otras cosas, pero no insultes al fundador de mi religión porque le tengo cariño. Podríamos analizar un poco la raíz de este extremismo. A ver, yo quiero hacer una comparación entre la época de Santo Jesucristo y la época actual. Cuando aquellas personas que esperaban un Mesías, de hecho, cuando Santo Jesucristo aparece entre los judíos, se burlan de él, le ponen una corona de espinos, porque querían un Mesías espadachín, y de repente aparece entre ellos un Mesías que dice amor para todos, odio para nadie. Ese fue el mensaje de Jesús. Entonces, otros musulmanes están esperando también un tipo de personaje parecido a un Mesías espadachín. ¿Por qué? Porque quieren o visualizan que el triunfo del Islam va a ser mediante la conquista, la yihad, la espada, etcétera, etcétera. La conquista de Santo Jesucristo fue la conquista del corazón. Fue la conquista del corazón. Nosotros los ahmadis musulmanes
creemos que ha venido ese Mesías, que trae una enseñanza prácticamente igual que la que trajo Jesús, y creemos en la conquista de los corazones. Hay una anécdota cuando se funda la mezquita en Pedro Abad, de donde me estoy dirigiendo a ustedes. El comisario jefe de policía dijo, bueno, pero es que vienen ustedes, mi padre fue un misionero que vino en el año 46, vienen ustedes a reconquistarnos, ¿no? Porque primero vinieron los musulmanes de la época de Tariq bin Ziyad, luego con gran esfuerzo se les echó de aquí y ahora venimos otra vez. Y mi padre le dijo, bueno, yo he venido ahora a reconquistar su corazón. Entonces, esa es la única razón por la que nosotros como musulmanes ahmadís entendemos que debemos divulgar estas enseñanzas pacíficas en aras o en pro de generar un mundo mejor. Cualquier utilización geopolítica, cualquier utilización económica que se quiera hacer de una religión, porque la religión solamente entra en la entraña del corazón, no tiene validez, al igual que hay citas de San Agustín en la Inquisición que decía que era el justo castigo que se ha de infligir a los impíos, es decir, impíos eran pues musulmanes y judíos en la época de la Inquisición. De la misma forma, hay ulemas que utilizan las enseñanzas religiosas por sus propios intereses. Yo he leído la Biblia, no he encontrado, al menos en el Nuevo Testamento, ninguna cita que justifique que tengas que perseguir a los impíos. Y yo he leído el Corán repetidas veces, no hay ninguna cita que diga que tú tienes que perseguir a los impíos. ¿Cómo combatir esto? Pues los gobiernos de las naciones deben instar a los imames que guíen a estos jóvenes hacia el camino de la justicia. Pero tampoco hay que traspasar ese límite porque, fíjense ahora, por ejemplo, el tema del velo. No vamos a entrar en estos detalles porque la charla de hoy es sobre la libertad de expresión y, en este caso, la blasfemia. Pero se dan casos donde hay chicas musulmanas, digamos, no les permiten trabajar con el pañuelo. Yo recuerdo, he trabajado siempre en empresas españolas, en cenas de Navidad solamente traían vino y cerdo. Y claro, yo me sentía dolido porque a mí me decían, es que tú no te integras. Y yo les decía, yo quiero integrarme, pero es que no puedo tomar alcohol ni puedo comer cerdo. Hay alternativas, siempre hay caminos intermedios, si hay realmente un interés de buscar esos nexos, ¿no? Se puede traer cecina y puedes traer mosto, es decir, vino sin fermentar. Como he dicho antes, entre las conclusiones es que de 60.000 ejemplares se vendieron 5 millones de ejemplares y con eso se ha dado más publicidad a los insultos al santo profeta del Islam. Otro tema importante, a los que nos miran, que tenemos otro color de piel, que somos musulmanes y no podemos ser españoles, ¿no? El santo profeta del Islam dijo que amar a la patria es parte de la fe. Hubbul watani minal iman. Es decir, mi deber como español es amar a España. Hay fórmulas para presentar los desacuerdos. Nosotros como comunidad ahmadía musulmana escribimos artículos de prensa, publicamos, damos conferencias como estas. Estamos continuamente intentando aclarar lo que dice realmente el Santo Corán. Y vuelvo a repetir, el comportamiento inadecuado de decenas de miles no puede hacer pensar que casi 1.500 millones de musulmanes deben estar englobados o deben ser juzgados por un comportamiento erróneo de una minoría. Se han dado casos, de hecho nos han llegado quejas de alumnos musulmanes que cuando vieron las caricaturas y dijeron que no, de hecho no se quisieron reír, pidieron estar al margen, fueron acusados de ser cómplices con los asesinos de los dibujantes. Es decir, los propios compañeros y los profesores les decían que si no os reís, ¿no?, como se reían ellos, pues de alguna forma estaban defendiendo a los asesinos. El derecho a ofender no significa que ofender sea correcto. El derecho a ofender no significa que ofender sea correcto. Porque hoy
y yo creo que estarán ustedes todos de acuerdo, necesitamos armonía y paz. Entonces, cada organización, en nuestro caso, Comunidad Ahmadía, los periodistas dentro de su área, la gente que es atea dentro de su área, la gente que sigue una determinada creencia, todos tenemos la responsabilidad de apaciguar ánimos. El respeto mutuo es fundamental. El radio de acción de mi puño, de mi brazo, puede extenderse cuando comienza la nariz de la otra persona. Yo no puedo seguir extendiendo mi puño porque dañaría la nariz de la otra persona. Si este principio se cumpliera, es decir, respetar los derechos de los demás, no hubiera habido todo este problema que realmente generó bastante inquietud y seguirá generando mientras que no cuidemos las formas. Otra pregunta es, bueno, bien, vamos a intentar frenar a estos grupos extremistas, ¿no? ¿De dónde se consiguen las armas? Pregunta. Alguien tiene que proveerlas. ¿Por qué no se les corta el suministro? ¿Por qué se les compra el petróleo? Si realmente se quisiera que estos grupos extremistas no florecieran, esta financiación o esta venta de petróleo, alguien la está absorbiendo y alguien se está vendiendo las armas. Entonces, mientras que existan este tipo de organizaciones, el peligro está latente. Hay un ejemplo, nosotros como ahmadis musulmanes estamos perseguidos en Pakistán, nos matan. No hay día que un hermano ahmadi no sea muerto por defender estas ideas de concordia. Por eso he dicho que la palabra ahmadía para mí era importante y no quiero que nos metan en el mismo saco. Estas gentes están financiadas, hay gobiernos que les financian. En el caso de ISIS yo no voy a entrar, pero podríamos hablar, o sea, no es normal. Si se quisiera dejar de financiarles, posiblemente estos grupos desaparecerían. Volviendo al tema de la prensa, si 10 personas se unen a ISIS, aquí recuerdo que en el pueblo de Pedro Abad había uno cuyos abuelos vivieron aquí, bueno, fue un revuelo general. Cuando es un español que se alistó, la prensa, la radio, la televisión, dando bombo y platillo a esta noticia. Pero si musulmanes pacifistas están trabajando en África de forma voluntaria, médicos que están dedicando su tiempo para ayudar a personas no musulmanas, sino a personas necesitadas en general. En el tema se ha hecho, por ejemplo, un hospital en Guatemala de atención gratuita. Los problemas que tienen allí son básicamente cataratas y diabetes y la población nativa no tiene posibilidad de financiar estos gastos. Puedo contar más, en la India igual hay proyectos de colaboración con hospitales, escuelas, en Indonesia, en África. ¿Por qué los medios de comunicación no dejan de resaltar lo grotesco e intentan alguna vez dar a conocer cuál es el verdadero mensaje del Sagrado Corán? Que es, en resumen, 1, tener tus cuentas limpias con tu Creador, y número 2, el resumen de la palabra Islam es servir a tu semejante. Entonces, los medios muestran solo una parte del relato. Acciones de 4 personas, como fue el caso de Charlie Hebdo, representan el comportamiento de casi 1.500 millones de musulmanes. Termino. Yo creo que los medios de comunicación deben jugar el papel de catalizadores y apaciguadores. Si en la vida del santo profeta del Islam se ven actos donde él, voy a poner por ejemplo el tema de los niños bomba. Qué curioso que el primer niño bomba o el primer hombre bomba que se suicida creo que data del 1980 y durante casi 1400 años no se ve un solo ejemplo. ¿Por qué el Islam condena el suicidio? Voy un poco a este tema. ¿Por qué los medios de comunicación no analizan un poco más cuáles son las verdaderas enseñanzas del Islam? Si ven algún versículo en el que están soportadas las acciones de estas personas y, como dice el tratado deontológico del periodismo, si ven que la información que han publicado no es correcta, no tienen el valor o la valentía
de corregir, enviar las correcciones que a veces nosotros les enviamos, ¿no? Citas coránicas que están sacadas de contexto, hadices que no son reales y están publicando o desinformando. ¿Por qué no se publican digamos, el counterpart, la otra parte, que es la parte pacificadora del Islam que quiere hacer llegar el verdadero mensaje? Dicho esto, yo les doy las gracias de corazón. Tienen aquí su casa. Esta mezquita que ven es la mezquita Besharat. Es la primera que se hizo después de 700 años. No olviden que hace 1000 años aquí en España había mezquitas, iglesias, sinagogas y supone un hito, pero queremos defender el Islam verdadero. El Islam verdadero es la conquista del corazón. Tenemos que conquistar los corazones. Esa es nuestra conquista. La espada puede conquistar territorios, pero nunca los corazones. La conquista tiene que ser del corazón. Tienen ahí nuestras páginas web, alislam.es y www.ahmadiyya.es. Pueden visitar nuestra información. Este es un email por si quieren escribir algún tema que les interese en concreto para aclarar las dudas que tengan. Y ahora el señor Gafur le voy a pedir que ponga en la pantalla, voy a dejar yo el PowerPoint y va a salir el número del WhatsApp por si quieren ustedes hacer alguna llamada y les resolvemos las preguntas que quieran formular. Y muchísimas gracias por haber asistido. Hola, buenas tardes. Si quieren pasar preguntas, pueden hacerlo por chat, por la sección de preguntas o incluso por SMS o WhatsApp que le hemos habilitado. Así que si lo van pasando, pues iré comunicando las preguntas que tenemos. Por ahora tenemos como 3 distintos comentarios o preguntas. Si quiere el señor Kamar, lo menciono. Sí, vamos contestando. El primero es Nick, que comenta, era humor y no lo habéis entendido. Si no puedes reír a tú mismo, no puedes tomar tú mismo en serio. Yo creo que esto, en Yo creo que principio, está contestado en el PowerPoint, se ha contestado. correcto. Es decir, nos vamos a reír, por ejemplo, yo he viajado mucho a Pakistán y la India y ahí, debido al problema de la polio, hay situaciones realmente que son dantescas. Dan hasta, no sé, cuando llega un visitante por primera vez. Yo nunca he intentado sacar una foto porque me parece, no sé, hay que respetar, ¿no? Hay que respetar. No se puede reír, no puede uno reírse de todo. Hay que respetar al otro. Si, como dijo aquí el Papa Francisco, alguien se burla de mi madre, lo primero que hubiera hecho sería pegarle un puñetazo. Si es un líder que es respetado y se sabe que va a hacer daño, pues mejor mantener esa línea de respeto para no generar conflictos. Yo creo que al final tenemos que buscar fórmulas que nos ayuden a generar puentes que nos unan y no muros que nos separen. El siguiente es un comentario de Jesús Carvalli, que él dice, Assalamu alaikum hermanos, excelente explicación. A ver, Jesús, yo creo que, a ver, es deber de todos buscar la comunalidad, buscar la comunalidad. Tenemos que buscar la comunalidad. Donde haya una cosa buena debemos adoptarla. Hay algunos comentarios que he escuchado que el Islam es dictatorial. No. Fíjense, el Islam permitió la libre convivencia de judíos, cristianos. Según el Santo Corán, si uno practica genuinamente su fe, la que sea, habla del pueblo del libro, los judíos, los cristianos, si él practica genuinamente su fe y él cree que esa es la verdad, él va a tener su recompensa. Por ejemplo, el Santo Corán dice, la ikraha fid-din, no hay compulsión en materia de fe. En el capítulo 10, versículo 100, dice que si Dios hubiera impuesto su libertad, su voluntad, hubiera hecho todo el mundo musulmán. Entonces, ¿quién eres tú? Se dirige al profeta para intentar imponerles algo. Es decir, es un tema muy profundo relacionado
con la psique y el corazón humanos. Entonces, el tema de la religión, el tema de la fe, es un tema personal. Es un tema personal. Yo creo que esta exposición, que es la exposición del Santo Corán, ayuda a entender la multirreligiosidad, la multietnicidad. Fastabekul Khairat, dice el Santo Corán, competid, sí, pero en las buenas cosas. Fastabekul Khairat, competid en las buenas cosas. Estos mensajes son los que tenemos que potenciar. La siguiente pregunta que tenemos es, hermano Kamar, me gustaría que por favor explicaras sobre los Coranes que han sido mal traducidos con el propósito de justificar que el Islam justifica la mal llamada Hiyya. La mal llamada Hiyya, H-I-Y. Creo que a lo mejor ha querido hijab posiblemente, o la opresión, la esclavización y la destrucción de ciudades. Gracias. Esto lo escribe también Jesús, así que esas eran las primeras preguntas que tenía. A ver, sobre este tema, el versículo que da el derecho a la defensa cuando la primera mancomunidad musulmana fue atacada, yo lo voy a leer en árabe y luego ustedes se lo traduzco también. Dice, Udina lilladina, se os da permiso, se os da permiso a defenderos. ¿Por qué? Porque sois transgredidos, habéis sido transgredidos. Illa yaqulu rabbuna Allah. El Corán dice, solo porque habéis dicho que nuestro Señor es Allah, se os está persiguiendo, se os está matando. Fíjense, en la época anterior al profeta, la época preislámica, habían 365 dioses, era Lata y Uzza, era un pueblo politeísta, y de hecho los primeros esclavos, cuando el Islam abolió la esclavitud, porque cuando se casó el profeta del Islam, la primera condición que le puso a su esposa es que liberara. El esclavo era entonces como la cuenta bancaria, ¿no? Y claro, como ellos no tenían protección, fueron extremadamente maltratados, muertos incluso, ¿no? En ese momento, el profeta insta a la gente que vaya dejando la ciudad y dice el Corán que cuando habéis emigrado y vienen a mataros, tú tienes derecho a tu defensa. ¿Por qué? El siguiente versículo es clave. Dice, porque si Allah no hubiera permitido la defensa, ciertamente hubieran sido destruidas iglesias, sinagogas, templos y mezquitas, donde frecuentemente se recuerda el nombre de Dios. Es decir, es el derecho que da el Islam a la práctica, a la libre profesión de la fe que uno considere. Yo puedo poner contraejemplos, tristemente. Fíjese, hay un hombre al que aprecio mucho, don Alberto. Me pasó varios artículos sobre la influencia del árabe en la lengua castellana. De 900 raíces han dado lugar a casi 4.000 palabras. Y hay un arabista insigne, hay una arabista insigne que me dijo que en el diccionario de la Real Academia de 1850 fueron borrados aquellos términos que provenían del lenguaje coránico con el objeto de que no se recordara ese pasado islámico en aquellas raíces de la lengua castellana, y fueron reemplazadas por otras palabras derivativas del latín, o en este caso pues del castellano, ¿no? Entonces sí es verdad, intencionadamente hay traducciones que están mal hechas. Recuerdo a mi padre, en el año 46 no había libertad religiosa, y el único Corán permitido, yo siendo niño lo miraba con extrañeza. Arrancaba las primeras páginas y luego lo vendía, porque no permitían vender otro tipo de Corán. Pero ahora, gracias a Dios, quiero decir, con el acceso a Internet, yo les recomiendo, hay traducciones muy buenas y muy fiables. Entonces también les podemos ayudar en este tema si tienen interés. Tenemos varias preguntas, lo digo para ir diciendo en orden. Entonces, aquí tenemos otra pregunta o comentario de J. Palomino. Opino que no se puede generalizar. La acción de una minoría no es indicativa de la mayoría.
Correcto, hemos hablado de ello. Hemos hablado de ello, igual que ocurre con nuestros hermanos españoles. Quiero decir, hay gente muy buena, hay gente normal, hay gente que no es tan buena, pero no se puede decir que por el acto inapropiado de un español todos los españoles sean iguales. Pues, por otro lado, tenemos a Jesús Gabalán, que él comenta interesante disertación. Los miembros de la comunidad ahmadía son coherentes. He interactuado con muchos hermanos musulmanes y lo he comprobado. Excelentes personas. ¿Por qué no entra la comunidad ahmadía a Colombia de manera contundente? A ver, don Jesús es, ¿no? Don Jesús. Sí. A ver, don Jesús, yo creo que ahora ha llegado el momento de, y sobre todo con estos nuevos medios de comunicación. Yo sé que usted se ha conectado desde Colombia, pues yo creo que ha llegado el momento de esa aldea global que todos anhelamos. ¿Qué debemos hacer? Donde veamos algo bueno debemos adoptarlo. Yo he viajado un poquito, cuando veo una costumbre que es buena, que me puede generar el bien, ¿por qué no adoptarla? Entonces, mis saludos a Colombia. Si Dios quiere, también se van a abrir misiones ahmadías allí y hay mucho interés. Una ventaja, no es ventaja, no quiero hablar de un concepto de ventajoso o no ventajoso, pero por lo menos el pueblo latinoamericano aún cree en Dios. En Europa la gente es bastante más escéptica. El mensaje de la Ahmadiyya en el pueblo español en concreto, pues es, digamos, es desde la base, es si Dios existe o no. Y yo creo que en el pueblo latinoamericano ellos sí tienen más fe y a lo mejor presentándoles el concepto que tiene el Islam sobre Dios podría resultarles atractivo y de esta forma pues conocer un poco más del Islam. Pues leo el siguiente. Es por parte de Fátima Maldonado. Ella comenta la convivencia de distintas culturas y religiones. Creo que está basada en el respeto mutuo. ¿Por qué no compartir todo lo bueno que cada una de nuestras religiones tiene? A ver, en la época, y me remito otra vez a don Alberto, los jalifas de Al-Ándalus tenían en sus cortes asesores que eran de religión judía, tenían personas cristianas, habían incluso también personas de religiones tradicionales, los que eran los Sabeún, gente que estaba muy versada en astronomía. Hay algún libro interesante, hay citas interesantes. Ellos se reunían con gentes de distintas religiones, distintas etnias, e intentaban extraer la mejor idea. El caso de la Escuela de Traductores de Toledo, Michael Scott aprendió el árabe para traducir el pensamiento de Aristóteles, Platón, que se tradujo primero al árabe, más todo el pensamiento andalusí a la lengua vernácula inglesa. El Renacimiento europeo, nunca olvidemos, está basado en Al-Ándalus, Gerard de Cremona. Entonces, estamos totalmente de acuerdo con esta consideración de Fátima. Por supuesto que sí. Continúa y dice, muchas veces el desconocimiento del Islam genera muchos conflictos por ignorancia. Pero vuelvo a lo mismo, la prensa tiene que ayudar. Así es. Pues si quieren ahora os leo lo que he recibido por WhatsApp. Voy leyendo por partes. Muy interesante charla, mas nunca estará clara la línea que no debe cruzarse. Creo en la libertad de expresión hasta sus últimas consecuencias, pero adivino el daño que se puede hacer. No tengo el nombre, simplemente alguien lo envió, así que no sé si quiere comentar algo o leo el siguiente mensaje. Casi siga. Nosotros como ahmadis musulmanes tenemos una línea clara en la interpretación del Mesías prometido, que consideramos el Mesías prometido, de las enseñanzas coránicas.
y de hecho él escribió casi 85 libros. Su pensamiento está siendo traducido ahora al castellano y ha versado prácticamente con todos los temas que preocupan hoy al mundo. Poco a poco vamos haciendo difusión de sus enseñanzas, y luego el jalifa concretamente se ha dirigido, este jalifa actual, en el Capitolio de Washington, en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Británico, el Parlamento japonés, el Parlamento holandés y en la UNESCO. Sus charlas no tienen desperdicio. Estamos con las traducciones intentando hacerlas llegar, y él trata esos temas que son, como denomina esta persona, límite o frontera, de una forma sabia. Pero bueno, esto podría dar lugar a otro debate y recogemos su opinión. Pues aquí sí que hay ahora una pregunta interesante. Alguien pregunta, ¿la caricatura es haram en la religión musulmana? Yo creo que es algo interesante. A ver, en el Islam, la primera pregunta es si se pueden representar, se pueden dibujar las personas de las que no tenemos fotos. La respuesta es no. Si se fijan ustedes en las mezquitas no hay representaciones, no hay foto del profeta Muhammad ni de Jesús. Y la representación, al margen ahora de la caricatura, la representación es lo que nos está separando. A mí me resulta curioso porque cuando se le pinta a Santo Jesucristo en Irlanda, por ejemplo, se ve a Santa María con el pelo rubio, los ojos verdes, ¿no? Y a Jesús igual. Cuando él era un palestino, no creo que él fuera sirio, más bien sería un hombre pues de tez blanca y pelo moreno. Entonces, es la representación de las figuras lo que genera, al final genera esas diferencias. El concepto de Allah en el Corán o de Muhammad, ¿no? Como no tenemos fotos, pues no los pintamos. En el caso de Dios no lo pintamos. Y todos podemos tener una base común, acorde al conocimiento o al deseo o a las capacidades que se nos han dado a la hora de imaginarlo. Entonces, la figura humana de la que no hay foto está prohibida la representación, solo está permitida la foto, porque por mucho que uno intente representar a alguien o decir que es él, otra cosa es que usted haga un dibujo en plan guasón, pues bueno, lo tiene usted ahí, pero luego eso llevarlo como ocurre en la tradición hinduista, por ejemplo, ¿no? Que pintan a Krishna con una, yo no me imagino que lo hubiera sido así, o a Buda, o a Jesús incluso, ¿no? Pues eso sí puede generar diferencias interpretativas, y eso es lo que hay que evitar. Pues tengo aquí un audio, voy a intentar reproducirlo, lo que no sé si se oirá bien. Si no se escuchará bien, por favor avíseme. Hola, Tamar. Hola, Tamar. La paz sea contigo y con todos ustedes. Soy Emilio. Yo estoy encantado con tu conferencia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tú sabes que yo soy cristiano y exactamente igual que a ustedes, cuando se le insulta al profeta Muhammad, que Dios bendiga y guarde, también a mí me ofende cuando numerosas personas se meten con Disculpe. Jesús, o se meten con la Virgen María, o se ridiculizan de mi culto. Lleva toda la razón en todo lo que lleva, y hoy he aprendido muchas cosas. Por eso yo quisiera dar mi testimonio de que soy un cristiano, me llamo Emilio, y desde la semana pasada, con frecuencia, me acerco a vuestra mezquita a rezar con ustedes, a pasar un rato con ustedes, y lo que he vivido es una convivencia
magnífica, una acogida sin igual, una fraternidad que más quisieran algunos vivir. Con vosotros yo ya conocía el Islam, un Islam bueno, con vosotros he visto un Islam mucho más bueno. Se habla muy mal del Islam, no se conoce el Islam. Yo os doy las gracias por esta oportunidad que me dais de acercarme a vuestra comunidad y de tratarme como un miembro más. Y nada más, que como hermanos seguimos unidos, amor para todos y odio para nadie. Muchas gracias, Amar, y que Dios te bendiga. A ver, Emilio es alguien que vino a la mezquita la semana pasada, se desplazó bastantes kilómetros y tuvimos aquí una charla. No nos conocía, entonces, bueno, agradecemos que hay gente que ve la mezquita desde la carretera. Les digo dónde está la mezquita por si quieren venir algún día. Camino de Córdoba, 27 kilómetros antes, está el pueblo de Montoro, luego está Pedro Abad y luego está el Carpio. O si vienen de Córdoba a Madrid, 27 kilómetros hacia Madrid desde Córdoba, hay una mezquita muy bonita a la derecha. Es su casa, pueden venir, les invitamos a una taza de té, es una mezquita abierta, pueden hacer sus oraciones, sean de la religión que sean, porque esta casa es una casa de Dios y lo que queremos es una relación de inclusividad donde podamos entender que el objeto de la creación humana no es adorar al dinero, sino que hay otras prioridades que urgen más ahora, como la solidaridad, el buen trato hacia el semejante, intentar ayudar a los demás. Esa es la esencia de cualquier religión. Yo estoy en desacuerdo con algunos comentarios que se han hecho en la convocatoria que hicimos en nuestro Facebook, de que la religión genera divisiones. No es verdad. Hay que seguir el modelo de los profetas, no lo que hayan hecho sus seguidores después con esas religiones. He puesto el ejemplo de San Agustín, justificando la muerte o la quemar vivos a los impíos, y pongo el ejemplo de estos mullas de mente estrecha que representan la ignorancia, que están hablando en nombre del profeta y lo único que hacen es deshonrarle. Entonces, hay que ir a las fuentes, estudiar las fuentes y ver si eso está justificado en las fuentes. Yo les digo de antemano que no está justificada la violencia en nombre de la religión, el maltrato, todo al contrario. La religión se le ha dado al hombre para que intente ser mejor. Tenemos una siguiente pregunta, pero no es relevante al debate de hoy, pero lo leo simplemente para que no se ignore. Es por parte de Usma. Ella pregunta, Assalamu alaikum, mi pregunta es, ¿por qué los españoles y catalanes creen que Jesús es Dios? No es parte del debate, y además la idea era 1 hora y 10 minutos, nos quedan 5 minutos. Yo solamente les sugiero, es un tema muy largo, Me gustaría que hiciera un análisis de digamos, cuando el cristianismo se extiende en el Imperio Romano. Es un dato, luego ella puede investigar el concepto del uno y el trino, San Pablo. Nosotros como ahmadis musulmanes creemos que la enseñanza original de alguna forma fue, si no modificada, adaptada a las tradiciones reinantes. Pero doy solamente el dato, nos puede consultar. Yo le puedo enviar información muy interesante en este WhatsApp, que deje su contacto y le enviamos la información. Pues una penúltima o la última pregunta que tengo ahora mismo, antes de un comentario, que es por parte de Edurne. Ella acaba de preguntar, ¿creen que ha faltado una conversación seria entre los periodistas de Charlie Hebdo y comunidades musulmanas antes de la segunda publicación de la revista? En mi opinión, haber escuchado ambas partes habrá servido tanto para entender sus posturas como para llegar a un terreno común, donde no se hubieran dañado
las creencias de unos ni de los otros. Se hubieran sentido atacados en su libertad, ni los otros se hubieran sentido atacados en su libertad de expresión. A ver, indudablemente, si quieren hablar con personas que no están siguiendo el precepto coránico, he puesto el ejemplo del imam Khomeini, que puso un premio de no sé cuántos millones de dólares por la cabeza de Salman Rushdie. Y repito que yo viajé en el mismo avión y estaba sentado en el otro ala. Es decir, le tenía justo a mi izquierda. Pues es muy difícil ese diálogo. Pero dentro de este diálogo donde yo como musulmán Ahmadi lo máximo que puedo hacer es levantarme de ese sitio donde ellos están denostando al profeta o a Jesús o a cualquier profeta, hasta que no inicien otra conversación, pues que hagan lo que ellos consideren, que hagan lo que ellos consideren, tendrán sus resultados. Si los musulmanes hubieran reaccionado así, indudablemente el escenario hubiera sido distinto, porque ellos mismos se hubieran cansado. Cuando una mofa o una burla te insultan, ¿no? Y continúan insultando, como decía mi querido padre, pues te tapan los oídos. Él solía bromear, se ponía los dos dedos en los oídos y bueno, que te insulten. Ya se cansarán, algún día se cansarán. Pues le paso el último comentario que tengo. Gracias por vuestro esfuerzo en favor de la concordia y la paz. Buenas noches, Lama Trini. Bueno, a ver, les cuento por qué hemos seguido este formato. Me hubiera encantado hablar personalmente con las personas. Hay personas muy entrañables, muy queridas. Les mando un abrazo con mucho calor, con mucho cariño. Ya me pasará la lista Ofur luego. Pero el problema es que nos han intentado boicotear ya más de una charla. Entonces hemos tomado esta precaución porque incluso dándoles los permisos nos han metido vídeos también inapropiados. Entonces, por protección, hemos adoptado un formato de un estudio virtual, que es este, donde nos comunicamos, digamos, el ponente y el coordinador. No tengo la posibilidad de charlar con ustedes directamente. Luego, las personas que conozco y que hayan participado les llamaré y les agradeceré personalmente. Y sinceramente pienso que necesitamos mensajes de concordia. El Jalifa lleva casi 10 años instando sobre todo cuando en los parlamentos vienen gente relevante de la política, de las esferas de las universidades, que o hay un cambio genuino en el ser humano o hay un riesgo potencial de un desastre, ¿no? Entonces, yo creo que este es un mensaje bueno, tiene un sentido. Los que somos creyentes creemos que no solo nos beneficia en este mundo, sino en el mundo por venir. Y es un granito de arena por intentar dejar algo mejor. Y nada más, muchísimas gracias de corazón. Les quiero. no les puedo ver físicamente ahora. Y nada, muchas gracias. Vengan a la mezquita, tienen su casa aquí cuando quieran.